La pintura mural es una de las más tempranas manifestaciones de la historia de la cultura, pues el arte llamado parietal nos recuerda que ya en la prehistoria se sintió el deseo de cubrir grandes superficies con grabados y pinturas. Desde entonces hasta el mundo contemporáneo, las grandes composiciones murales han representado la expresión más ambiciosa del arte de la pintura. Bien puede decirse que la historia de la pintura mural tiene un heroico despertar en la cueva de Altamira, pues allí su techo ofrece una de las cimas de la historia del arte, donde la forma y el color alcanzan un equilibrio perfecto. Asombra considerar que con unos procedimientos tan rudos, que con grasas de animales y negro de humo, y en un estadio cultural tan primario, pudiera alcanzarse tal grado de madurez estética que llega hasta nuestros días como un arcano desafío. En la zona de Tebas y cerca del Valle de las Reinas, subsisten las ruinas de la diminuta aldea llamada de los Artesanos, donde vivieron los autores de las pinturas murales de la tumba de Sennutem, hecha a finales del segundo milenio antes de Cristo, cuya ejecución y técnica aquí se revive. Después de preparar la superficie de la roca con barro mezclado con paja y de dar sobre este una capa de yeso fino, se preparan los utensilios para fijar sobre el muro los límites de la composición. Con la regla bien nivelada, se traza la línea horizontal básica y su paralela más arriba, repitiendo la operación con las dos líneas verticales que cierran lateralmente el campo sobre el que se va a pintar. En ellas se marcan a igual distancia los puntos que servirán de referencia para la formación de una cuadrícula por el sencillo procedimiento de impregnar de color una cuerda que, tensada, se precipita sobre el fondo, dejando allí su huella. Esta cuadrícula servirá para hacer más fácil el traslado del dibujo del boceto al muro, asegurando siempre su misma proporción, recurso que será muy común en toda la historia de la pintura. El ayudante comienza a delimitar los contornos y divisiones internas de las figuras con un trazo continuo y suave que en algún caso corregirá luego el maestro al perfilar definitivamente la composición con una pincelada firme y de negro rastro. Se van preparando así los distintos campos cromáticos, se eliminan las líneas que ya no interesan y se empiezan a dar los primeros toques de color con un vasto pincel hecho de junco y machacado en su punta. Con él coge el color de unos cuencos de barro en los que se han disuelto en agua los distintos pigmentos de origen mineral, añadiendo algún aglutinante vegetal como la goma arábiga, de acuerdo con lo que se llama una pintura al temple. Los colores, con valor de tinta plana, van cubriendo los campos, sorprendiendo siempre a los egiptólogos la excelente calidad final de la pintura, la brillantez del color y la precisión del dibujo conseguidos con unos pinceles tan rudimentarios. El pulso y la pericia de estos pintores, que además trabajaron en aquellas cámaras subterráneas bajo la luz pobre y llameante de unas lámparas de aceite, hicieron posible escenas como esta, en la que el dios Anubis, reconocible por su afilada cabeza de chacal, vigila el rito funerario ante la momia de Sennutem. La pintura mural ha conocido en la historia varios procedimientos, y así en Roma se utilizó la técnica al fresco, que exige una cuidada preparación del muro con varias capas de diferente composición. Para la primera, dice el tratadista Vitruvio, hay que mezclar con la debida proporción
arena y ladrillo machacado, a los que se añade cal grasa en pasta, hasta conseguir con el azadón un mortero homogéneo que se aplicará después sobre el muro en el que se va a pintar. Estas operaciones previas, más propias de albañil que de pintor, no las hacía siempre el propio artista, sino gentes especializadas de su equipo. Mientras uno preparaba la mezcla, otro la extendía, repitiéndose esta misma operación hasta 3 veces y mojando inicialmente el muro para que el mortero agarrase bien. Seguidamente se rellenaban las oquedades que hubieran quedado con la ayuda de una paletilla. Antes de que se secase la primera capa de mortero, se daba una segunda más fina y hasta una tercera, como aconsejaba Vitruvio. El siguiente paso consistía en mezclar cal grasa y marmolina con agua para formar una pasta muy blanca y no demasiado espesa con la que se enlucía el muro. Con ella, y aplicándola igualmente en una o más capas sucesivas, antes de que fraguase del todo la anterior, se alcanzaba una superficie tersa y blanca, idónea para pintar. Sin embargo, antes de dar el color era necesario encajar el dibujo, valiéndose de reglas, escuadras y una cuerda tirante impregnada de color que simplificaban el proceso, muy especialmente cuando se trataba de composiciones arquitectónicas como la de la Villa de los Misterios en Pompeya del siglo I a.C. Cuando ya está apurado el dibujo de todos los elementos y molduras, surge el pincel llevando los colores de procedencia mineral que, como el verde de manganeso o el rojo de cinabrio, se diluyen en agua. La capa del enlucido, aún fresca, fija los colores, formando cuerpo con él tras una pequeña reacción química que asegura una larga vida a la pintura. Una vez seco el fresco, es frecuente apurar las últimas pinceladas y detalles con leves toques al temple. El acabado final consistía en pasar un paño impregnado de cera o aceite caliente, sin excluir una mezcla jabonosa que posteriormente se puliría por un procedimiento tan sencillo como el de frotar con un paño seco hasta hacer salir el brillo deseado. La pintura mural vivió en el Renacimiento italiano una verdadera edad de oro, que culminó en el siglo XVI con el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. La figura central de esta extraordinaria composición es la de Cristo Juez, cuyo dibujo preparatorio, con las mismas medidas que el original, se va a trasladar al muro ya preparado y debidamente humedecido. Para ello es preciso dar un primer paso consistente en sacar un calco del original a base de repasar con una cierta presión las líneas principales de la figura con el cabo del pincel o un instrumento similar, a fin de que se queden marcadas en otro papel de iguales dimensiones que está debajo, llevando en este caso entre ambos una suerte de papel carbón. Sobre el calco o copia se repasan con carboncillo las líneas marcadas para proceder después y con gran paciencia a taladrarlas con un instrumento punzante, un clavo o una aguja gruesa, preservando así el original de esta interminable serie de orificios, aunque en otras ocasiones se hizo sobre el propio dibujo. Este calco acribillado por multitud de diminutos agujeros se lleva al muro para pasar sobre ellos una muñequilla impregnada de polvo negro que dejará una huella de puntos sobre el muro blanco. A esta operación se le conoce con el nombre de estarcido y quedará completa con el repaso y unión de todos los puntos, ahora ya con el pincel. Antes de comenzar a trabajar la figura principal, el pintor da color al fondo con azul lapislázuli, mojando constantemente el enlucido, pues no puede olvidarse que la técnica empleada es el fresco, el buon fresco,
como llaman los italianos a la pintura que no mezcla el fresco con el temple. La primera tarea consiste en reservar la zona que se va a pintar en la jornada, aplicando sobre el muro un mortero fino compuesto de cal fresca y marmolina. El pintor comienza atacando las sombras con pinceles de distintos tamaños y a veces con la ayuda de una esponja, pudiéndose observar cómo el color y el modo de dar la pincelada contribuyen a dar forma y volumen a la mano, de tal manera que sobre la superficie blanca inicial va surgiendo una mano viva y expresiva que esconde la tensión de una anatomía subyacente. Otro tanto sucede con el poderoso brazo, cuyo gesto es el centro de atención de todos, hasta convertirse en el punto culminante del juicio final. Con el mismo orden, va surgiendo el volumen de la cabeza, donde todavía se ven las líneas de puntos que guiaron el dibujo del pincel. Estos desaparecen bajo la mano segura del pintor, que en capas sucesivas va añadiendo pintura, cuidando siempre de mantener un determinado equilibrio entre las luces y las sombras con las que modela la figura. Obsérvese la rapidez con que el muro absorbe el agua de la pintura, lo cual obligará al pintor a mojar varias veces el fragmento que está trabajando, dejando para otra jornada otras partes del cuerpo. No se olvide que el tiempo real de ejecución es muy superior al que aquí se presenta, de tal modo que se calculan en algo más de 400 las jornadas que Miguel Ángel empleó en la ejecución de todo el conjunto, de las que unas 7 corresponderían a la realización de esta figura de Cristo. En la llamada Quinta del Sordo de Madrid, donde vivió Goya entre 1819 y 1823, pintó el artista aragonés un extraordinario conjunto mural que por el tono dominante y el carácter del mismo conocemos como pinturas negras. Sin embargo, la mayoría fueron pintadas sobre otras anteriores que desaparecieron bajo estas, pintadas igualmente al óleo, pero de muy distinto signo. La primera imagen no puede ser más opuesta a las que le sucedieron, pues frente al tono primaveral y alegre, al brillante colorido, las pinturas negras venían a ser la negación de todo, de la luz, de la forma y del color, al menos tal y como entonces se entendía. Entre los nuevos asuntos que allí trató, figura el de dos viejos comiendo, en una visión tan desgarrada y expresionista como la propia técnica empleada, de pincelada suelta, rápida y libre, cargando intencionadamente con mucha pasta el pincel. No parece existir boceto alguno, y todo invita a pensar que se trata de una pintura inmediata, improvisada, que surge de la cabeza, del genio del pintor, y que rápidamente plasma la mano obediente sobre el muro. Las pinturas negras, hoy en el Museo del Prado, representan sin duda una de las páginas más modernas del gran arte de la pintura mural.